Vamos para la segunda parte que está en el Evangelio, en la carta de San Pablo a los Filipenses. Solo resalto un elemento muy interesante que nos muestra Pablo. Él dice a los filipenses que deben seguir o apoyarse en los modelos que han visto en ellos. ¿Ellos quiénes son? Pablo, las demás comunidades, ya que Filipos era una región donde la comunidad cristiana se formó gracias a la ayuda de Pablo. Por tanto, ellos necesitaban aprender de otras comunidades que ya existían antes de ellos, posiblemente Roma, Antioquía de Siria, Jerusalén, etc. Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A que nosotros al aprender de modelos, lo que hacemos es adquirir un estilo de vida. Y ese estilo de vida nos identifica ante la sociedad, ante los demás grupos, ante los colectivos y ante los demás lugares. Eso en cuanto a la segunda lectura. En tercer lugar, en el Evangelio de Lucas, vamos a hacer la unión de los dos textos anteriores, Génesis y Filipenses, en relación con el texto. El pasaje, pues nosotros lo conocemos bastante, lo han leído mucho, cada vez que estamos en Semana Santa lo escuchamos, en preparación para la Semana Santa, perdón, y es el de la transfiguración de Jesús en el monte. Acostumbramos decir que es el monte Tabor, ¿cierto? Pero realmente en el Evangelio no dice el nombre del monte. Vamos a aplicar entonces, primero, los modelos de los cuales habla Pablo. En Lucas, en este caso, son tres. ¿Cuáles? Pedro, Santiago y Juan. Ellos son modelos. ¿De qué? De la comunidad primitiva. Y es importante eso, que los reconozcamos ahí en los textos, como también nosotros reconocemos a nuestros presbíteros, a nuestros obispos, al Papa, a las religiosas que nos han ayudado a formar nuestros pueblos, nuestras comunidades, colegios, etc. Hay que reconocer nuestros modelos. Ellos tienen unas características que están en el texto. ¿Cuáles son? Les da sueño. Entonces miren esos modelos cómo los muestran acá de una manera un poco débil, ¿cierto? Pero también tienen un privilegio grandísimo. Ven la gloria de Dios. Y a pesar de que ven la gloria de Dios, tienen temor cuando escuchan la voz de Dios. Y a la vez, al final del texto dice que estaban callados. Entonces, el modelaje, digámoslo así, de estos tres personajes, y podemos decirlo de todos los apóstoles, es muy débil, aunque son modelos. Y como modelos hay que reconocerlos y hay que imitarlos. El segundo modelo, pues, evidentemente es Jesús. Jesús que sube al monte a orar. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña él? Orar. Orar. El tercer tipo de modelos están en el Antiguo Testamento. Los presenta el Evangelio de Lucas. ¿Quiénes son ellos, Paloma? Son Moisés y son Elías. Ellos son dos grandes modelos, exactamente. Moisés, que es quien escribe por la tradición del Pentateuco la Torá, quien recibe las tablas de la ley, quien guía al pueblo por el desierto y lo prepara para entrar a la tierra prometida. Es un gran modelo, aunque no entró a la tierra prometida, entonces también tiene una debilidad. El segundo gran modelo es Elías, un profeta, celoso por las cosas de Dios, celoso por el nombre de Dios, un gran defensor de la fe, un gran defensor de la ética, del monoteísmo, de la fe en Dios. Entonces, ¿qué más que esos grandes modelos que podemos tener nosotros? Bueno, entonces vamos a relacionar un poco los elementos de la alianza que hay con Abraham. Dice que hay una nube. Esa nube también está en el texto de Lucas, de la transfiguración. Se escucha una voz. Así como Dios le habla a Abraham, Dios también le habla a los discípulos que son modelos en este caso, Pedro, Santiago y Juan. Y a la vez se hace un ritual, como les mencioné en la primera grabación. Ese ritual en el Antiguo Testamento es partir dos animales por la mitad, eran tres, pero la tórtola no se podía partir por lo pequeña. Al partirlo significa que cada uno de los que hace el pacto o alianza, que en hebreo es berit, al hacer esa berit, cada uno se compromete. Pero según el texto de Génesis 15, el único que se compromete es Dios, porque Él es el que pasa con el fuego y quema la alianza. ¿Qué quiere decir eso? Que a Abraham no se le va a tener en cuenta que hace un pacto por igual, es decir, 50-50, como
me hacía ver una estudiante esta semana de Pentateuco, sino que Abraham hace otra forma de pacto con Dios. ¿Y cuál es ese pacto? Creer en Dios. Entonces no es tanto que yo me comprometo, me esfuerzo, rezo el rosario 3 veces al día, me arrodillo media hora, medito 3 horas. No, no basta con eso. Lo que es suficiente es creer. Eso es lo más importante en este caso, creer a Dios. Y lo segundo que nos enseña el Evangelio es escuchar. Entonces lo que nos corresponde a nosotros es reconocer esa voz de Dios, que así como habló Abraham, nos habla a nosotros por medio de los modelos Pedro, Santiago y Juan. Escuchar que Jesús es el Hijo, Él es elegido y por tanto hay que escucharlo. Entonces el gran modelo en la Biblia y en nuestra fe, en últimas, no es ni Abraham, no es ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, ni Elías, ni Moisés. El gran modelo para nosotros, en este caso, es Jesús. ¿Y qué debemos hacer para esta cuaresma? Escucharlo y creer en Él. Y seguir a Dios en las promesas que Él nos pide. Siguiendo modelos como los que tenemos en la parroquia, en la comunidad religiosa, los misioneros, las misioneras, el colegio, los rectores, nuestros padres. Ahí tenemos grandes modelos para seguir. Bueno, con esto terminamos nuestra reflexión. Despídanse, niñas. Bueno, chao.